Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PuPrime. Damos comienzo a una apertura de mercados de la sesión de Nueva York, miércoles 10 de septiembre, comentando que ayer tuvimos revisión a la baja de los payrolls, nuevo primer ministro en Francia y más ruido en el conflicto de Israel y Hamas. En el plano macro, la referencia de la sesión fue la revisión del BLS o Bureau of Labor Statistics de los payrolls entre abril del año pasado y marzo de este año. Las cifras mostraron un mercado laboral más débil, con una revisión a la baja de 911.000 empleos, que supone una creación de empleo media de 73.000 al mes. Las cifras nos ofrecen más argumentos para que baje tipos la Fed, más del recorte de tipos ya descontado en su próxima reunión, la del 17 de septiembre. Y el mercado espera tres recortes de tipos este año. La bolsa acabó subiendo, Nueva York 0,2%, los bonos vendiéndose, con el americano a 4,08% y por lo tanto esto provocó una situación de mercado sorprendente. En Francia, Macron nombró a su nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, en medio de la crisis política que atraviesa el país. Mientras tanto, los bonos franceses aguantan francamente bien. En el plano micro, el evento de Keynote de Apple no tuvo anuncios relevantes y en clave geoestratégica Israel lanzó un ataque sobre los líderes de Hamas en Doha, Qatar, y también tuvimos junto a este evento petróleo al alza con Brent y West Texas subiendo del orden del 0,4 al 0,5%. Hoy se intensifican las tensiones geopolíticas, Oracle sube un 28% en el aftermarket y se espera que tengamos una sesión de más a menos. Esta madrugada se intensificaron dichas tensiones. Polonia, miembro de la OTAN, ha derribado drones rusos dentro de su espacio aéreo, lo que supone un incremento de la prima de riesgo por geoestrategia que debería pesar algo en la sesión. Estados Unidos insista a Europa a imponer aranceles del 100% a China e India para presionar de esta manera a Rusia y, por lo tanto, los jueces bloquean temporalmente los planes de Trump de destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Fed. Los futuros, impulsados por las buenas cifras publicadas ayer de Oracle, las guías mejores de lo esperado y un fuerte salto en la cartera de pedidos, estamos hablando de un salto de un 359% que afecta al sector en general, ya que implica contratos importantes y a largo plazo, vienen marcando esta subida del 28% para la acción. Y a Peripera ahora también hemos conocido las cifras de Inditex que defraudan ventas, 1,7% respecto al 3,4% esperado y el beneficio por acción pasa del 3,4 al 0,7. Hablamos también de Novo Nordisk, que anuncia el despido del 11% de la plantilla. También en China se ha publicado una inflación peor de lo esperado, reflejando problemas que atraviesa la economía, como demanda interna floja, problemas continuados del inmobiliario e incertidumbre en materia arancelaria. El resto de la sesión, la atención ha girado en torno a los precios industriales en Estados Unidos, donde se esperaba un dato en concreto del 33%, que sentará un precedente para la inflación de mañana y se espera un repunte del 2,7 al 2,9%, afianzando la idea de que se situará en torno al 3% en lugar del 2%, que es el objetivo de la Fed. En definitiva, esperamos una sesión de más a menos, un arranque en positivo por las cifras de Oracle, aunque empañado por el ruido en el plano estratégico. Os doy las bienvenidas a ya la numerosa comunidad que me acompañáis cada día a la apertura de Nueva York, los jueves en la estrategia de trading semanal. Comentamos nuevamente la evolución del mercado. En Europa, IBEX 35, 28,6% arriba, Portugal 20,2%, Eurostoxx 50, 9,8%. En Estados Unidos 11,1%, Nasdaq 13,7%, Japón 10,6%, China 13%. Y como vemos, los índices a nivel mundial se mantienen con su perspectiva estable y alcista. Los bonos a 10 años, el alemán 2,66%, el americano 4,08% y el japonés 1,56%. En la parte de materias primas, el petróleo sigue sufriendo caídas del 11 y el 12%, Brent y West Texas. Y en cambio, el oro, la plata y el cobre siguen liderando la tabla de materias primas. El oro con un 39% arriba, la plata un 41% y el cobre un 11%. A nivel de divisas, los rangos estimativos para el dólar es 1,171, para el yen 172,6, la libra 0,866 y el franco suizo 0,934. Hablamos también de volatilidad del VIX, que se sitúa en el nivel de 15 y del Eurostoxx 50 en el nivel de 16,7. Y cerramos por esta parte de evolución de mercado en criptomonedas con un Bitcoin que se revaloriza un 19% y el Ethereum un 28,6%. Dicho esto, en tono de mercado, más de lo mismo de lo que venimos comentando afortunadamente a lo largo de 2025. Índices sin grandes cambios, buena evolución,
macro, a pesar de que se debilita algo, los datos de empleo americano y las nóminas no agrícolas siguen manteniendo un contexto estable. Y por entre las compañías con mejor evolución, pues destacamos a United Health, la vamos también a analizar, subida del 8% hasta $347. Anuncia que el 78% de sus miembros están en la categoría 4 estrellas o superior de los ratings de Medicare para el año próximo, mejorando el 70% de este año. También podemos hablar de SMC, sube un 7% hasta $42 gracias al anuncio de un acuerdo con Nokia en el campo de la inteligencia artificial. Valores que lo están haciendo peor. Albemer, que cae un 11%, sufrió en bolsa ante la noticia que China reabrirá una de las mayores minas de litio en el estado de Yichun. Y esto hace que la cotización de Albemer cotice a $72. Y por último hablamos de Fox, con caídas del 6,7% a $53, ante una venta de acciones por parte de tres hijos de Rupert Murdoch, con un descuento del 4,5%. Nos vamos directamente a gráficos. Vamos a ver lo que acontece primero en gráficos diarios. Aquí, por excepción, vamos a empezar por el dólar index. Fijaos cómo sigue muy débil, cotizando en la zona de 97. De hecho, se espera que si parte esa zona de 96,87 tendríamos el soporte 95,96 y por lo tanto tendencia bajista precisamente a partir de este nivel, cuando rompe la media de 200 días en 104. Esto lo hace en marzo y desde entonces pues ya lleva una caída importante desde 104 a 95. Vamos a seguir viendo activos importantes. Hemos empezado con el dólar index. Vamos a ver el VIX, que parecía que se situaba en zonas cercanas a 15. Aquí lo tenemos en 15,93. La zona de soporte, aquí la tenemos. Precisamente ese soporte de agosto. Y de momento, pues esto son noticias con relativa positividad, ya que lo que evitamos en estos picos, que lo que hacen es que realmente el mercado haga aumentar también los spread y márgenes de los movimientos, la volatilidad se dispara y por lo tanto la fluctuación sea difícilmente controlable para los traders. Vamos a ver también petróleo. Voy por empezar de una manera algo más desordenada. Aquí tenemos el Brent. Fijaos, caída del 11%. Llevamos hablando de caídas del petróleo prácticamente durante todo el año. Fijaos cómo ha ido comenzando desde que perdió la zona de $74. Ha sido impulso, corrección, impulso de nuevo. El soporte en $65. Si lo pierde, nos iríamos a la zona de 59,23. Aquí tenemos el petróleo, el barril americano. Vemos como la zona de soporte son los $61, objetiva hacia la zona de 55,72. Como hemos cómodamente instalado ambos gráficos por debajo de la media de 200, por debajo de la nube y con CCI en negativo. Vamos a ver el mercado americano. Aquí tenemos el Dow Jones, cómo cotiza y se mantiene cómodamente los 45.700 puntos. Esto es un gráfico diario, por lo tanto vamos a buscar la zona de soporte, precisamente lo que fue anteriormente resistencia y doble resistencia, en la zona de 45.174 puntos. De momento, muy por encima de la media de 200. Vemos cómo va evolucionando la nube de Ichimoku y sobre todo con un CCI en más 142, hacen que el Dow Jones en todos los marcos temporales nos esté gritando alzas. Por lo tanto, muy atentos para las posiciones compradoras que nos puedan ir surgiendo en función de nuestro time frame. Vamos a ver también el SP 500, como vemos en gráfico diario, cotizando los 6.500 puntos. Aquí podemos buscar en gráfico diario una zona de recompra en el soporte de los 6.300 puntos. Como vemos, cómodamente instalado con un CCI en 150, apetito comprador y las acciones no decaen a pesar de que van saliendo pues nuevas noticias como ha sido esta invasión del espacio aéreo en Polonia, que lógicamente esto ha ocurrido en terreno europeo, pero por lo que puede comportar de cara a la OTAN y Estados Unidos, vemos que de momento el mercado sigue descontando buenas actuaciones por parte de las compañías. Vamos a ver también el mercado tecnológico. Aquí está el Nasdaq, nuevamente marcando por tercer día consecutivo máximos en 24.000 puntos. Y aquí la zona de recompra en gráfico diario sería precisamente este soporte que nos deja los 22.686. Zona cómoda para el mercado, que se ha apoyado ya en un par de ocasiones y por lo tanto, pues las acciones tecnológicas lógicamente se disparan. Ya hemos visto el comportamiento en los últimos años de lo que han sido acciones como Nvidia, acciones como han sido AMD, es decir, dentro del sector de microchips, Qualcomm, que han tenido ratios importantes y todos aquellos que han ido incorporando inteligencia artificial, pues lógicamente han ido sumando al selectivo. Vamos a ver también dentro de Europa, IBEX 35.
cotizando, como vemos, en esos 15.000 puntos, 15.186. Aquí en gráfico diario nos ha dejado un soporte en 14.600 puntos. Como vemos, tiene buena verticalidad. La media, hay una distancia importante con la media, en este caso, que la tendríamos en 13.200. Y esto hace que también sea un buen año para el IBEX 35 y para las operaciones corporativas que se están produciendo en dicho índice. El índice que estaba algo más frenado era el Eurostock 50. Como vemos, pues prácticamente lateralización. Europa le está costando este año, sobre todo, que se había adelantado a Estados Unidos cuando cotizaba al 10% y Estados Unidos estaba incluso en negativo. Vemos cómo se ha quedado muy atrás y básicamente pues necesitamos que se produzca la ruptura de esa resistencia en 5.500 puntos para valorar nuevos máximos históricos para el Eurostock 50. China, en cambio, estamos viendo cómo realmente está realizando compras masivas de oro. Eso está propiciando también que el superávit comercial y superávit fiscal chino se habla que es de 600.000 millones de dólares. Por lo tanto, todo eso se está reinvirtiendo en el mercado, en compras de títulos, no solamente norteamericanos que están impulsando las tecnológicas, sino también dentro del mercado chino, a través de sus bancos estatales. Y eso está produciendo este gran cambio de esos 14.200 que parecía una quimera, ya dejamos atrás y nuevamente pues se encamina a los máximos en 16.200. De ahí que el mercado chino se esté recuperando a una velocidad vertiginosa y por lo tanto sea un activo a seguir. Japón también mantiene rumbo positivo, cotizando en esos 43.000 puntos, marcando una zona de soporte interesante en el nivel de los 41.758 puntos y a partir de ahí vemos cómo buscamos nuevos máximos por encima de los 45.000. Buena perspectiva también, como vemos, en 2025 está siendo un año donde es muy sencillo analizar los índices, se encuentran todos por encima de su media de 200 días y ahora cuando pasemos a gráfico semanal, sobre todo para acciones, también lo podemos ver para índices, nos podemos dar cuenta cómo con un sencillo sistema podemos estar tradeando dentro del mercado durante 2 o 3 años con una sola operación, por lo tanto siguiendo la tendencia general de los mercados. Vamos a ver también, por ejemplo, el cobre. Fijaos cómo parece que está intentando acercarse a media de 200, que sería la zona de 4,63, pero de momento pues todavía tiene recorrido. Seguimos hablando de un cobre bajista con un CCI en menos 46 y por debajo de la media de 200 días, así que de momento no es una opción alcista. El cacao se mantiene todavía bajista, cada vez más cerca de ese soporte en 7,468 por debajo de la media de 200 Ichimoku y con el CCI en negativo. Así que de momento Cacao no es una acción para trabajar en largos como sí lo fue precisamente en 2023. Vemos el café como definitivamente ese cambio de tendencia lo ha ido consolidando, nos ha dejado un suelo cómodo en la zona de 3,69 y realmente pues el objetivo, el target o R1 sería 4,33. Así que mantenemos en nuestra cartera de actuación alcista la materia prima café. Vamos a ver también las criptomonedas, fijaos aquí qué comentar de Bitcoin. Ante la incertidumbre también que planea la elevada deuda por parte de los gobiernos, también precisamente de la regulación de las monedas fiat, se está hablando de que hay una gran detracción de capital hacia oro, SP y Bitcoin. Y efectivamente así está siendo. Vemos cómo el Bitcoin se está recuperando, rebotando de los 106 a los 113. Y como os dije, no me extrañaría que de aquí a final de año superara esa barrera de los 124.000, este techo que ha tocado, para situarse, se está hablando de niveles de 135, 150.000 de cara a final de año. Tenemos tiempo suficiente, parece que cuenta con el beneplácito de los grandes fondos de inversión y por lo tanto pues tenemos que seguir hablando de un Bitcoin alcista. El Ethereum exactamente igual, la recuperación ha sido muy interesante. Vamos a ver, aquí tenemos el gráfico. Vamos a darle ahí más zoom, ajustarlo. Aquí vemos, fijaos cómo nos ha dejado también esa zona de soporte en el nivel de los 400. El nivel de 400, Ethereum está reaccionando muy bien. Ya hemos tenido también movimientos de Ripple, de Solana, es decir, de Cardano, pero realmente digamos, la zona noble de las criptomonedas sigue siendo Bitcoin y Ethereum. Por lo tanto, esa sería realmente pues, la diversificación carterial de una cartera mínimamente estable, que contara con ambos activos, eso sí, que nunca superen el 10% del total de la cartera.
A partir de ahí hemos visto también, estamos a falta de un minuto para que abra el mercado, vamos a definir las zonas de 5 minutos para nuestras entradas diarias habituales. Aquí tenemos nuestra zona de soporte con esta gran vela, zona de resistencia. Ya sabéis, esperamos la ruptura del mercado y 5 puntos para el S&P, 20 puntos para el Dow Jones. Vamos a ajustar las operaciones, zona de soporte, zona de resistencia y esperamos la ruptura cómodamente. Ya abre el mercado, vemos el Dow Jones. Vamos a esperar esos primeros compases. Vamos a ver el SP500. Parece que vienen con retracciones, a pesar de que el SP está por encima de la media de 200 periodos de Ichimoku y el CCI está en positivo. El Dow Jones, fijaos, ya sabéis que los movimientos son mucho más volátiles en el Dow. Vamos a dejar ahí. Vamos a ir analizando mientras en diario las divisas principales. Vamos a ver en primer lugar el euro dólar. Poco que añadir en el eurodólar, que sigue con tendencia alcista, como hemos visto a diferencia del dólar index, que aquí la tendencia o soporte en gráfico diario se sitúa en la zona de 1,1565 y que nuestro objetivo en diario está por encima de 1,1837. En la libra exactamente igual. Tenemos una libra alcista donde marcamos una zona de resistencia 1,3594 y el siguiente objetivo la zona de 1,38. Por lo tanto, también alcistas para la libra. En el yen ya hemos visto dólar yen, estábamos bajistas durante bastantes meses. Como vemos, sigue todavía sin definirse. Es una zona clave, de ahí el grosor de la nube. También el CCI recién estrena zona negativa. Y realmente la zona de soporte estaría en la zona de 146 con objetivo la zona de 142. A pesar de ello, considero que hay divisas en mejor disposición técnica que el dólar yen para trabajarlas. Vamos a ver el canadiense yen, que sigue manteniendo tímidamente esos largos, pero eso sí, fijaos, lo que veo es realmente que el precio va generando máximos decrecientes desde 109, pero sigue manteniendo posición alcista. Vamos a ver también el euro yen. Aquí lo tenemos, quizá mejor aspecto de todas las divisas que se cruzan con el yen. La zona de resistencia de 175 es la zona a batir y nuestro soporte lo situamos en 169. Sería una zona cómoda desde la cual atacar a la divisa. Vamos a ver euro-libra. Hace un tiempo que no echamos un vistazo y fijaos cómo aquí vemos tendencia alcista, pero tenemos una zona de resistencia que es la zona de 0,87. Esa es la zona que me preocupa porque como veis ya tocó por primera vez aquí el 17 de octubre del 23 y como vemos desde que la ha tocado no ha conseguido romperla. Así que es una resistencia dura y va a ser nuestro siguiente objetivo para el par euro-libra. Vemos libra yen también, tendencia alcista, pero quizá más aplanada, ya lo vemos en la media también, con un objetivo muy claro y es cerrar por encima de la zona de 200. De momento no lo ha conseguido con firmeza y de 200 pasaríamos a 208, que es el pico que marcó el verano pasado. Vamos a ver también el kiwi dólar. Aquí tenemos retoma después de hacer este pullback en la media de 200 días, tendencia alcista, por encima de 0,5966 lo trataríamos hasta 0,61 y es tendencia alcista, eso sí está a mitad de la nube, por lo tanto le va a costar llegar a esos objetivos, pero por encima de la media de 200 días. Retomamos el 5 minutos, como vemos, de momento fluctuando en ese canal, entre 65,38, 65, 64. El Dow Jones también, como vemos, tranquilamente lo esperamos en ese canal. Estamos en el 5 minutos. Así que mantenemos la perspectiva. Ya sabéis que como trader y como formador siempre suelo comentaros que una de las virtudes que tenemos que desarrollar es la paciencia, no inventarnos operaciones por tener que operar, por un, como se suele decir, un overtrading, sino esperar y seleccionar el momento adecuado en función de nuestro sistema de trabajo y a partir de ahí aplicar la gestión de riesgo adecuada y repetir esto un día, otro y otro para que precisamente esa estadística vaya trabajando. Miramos el dólar americano canadiense. Como vemos, lo hemos pasado, disculpad porque hemos cambiado el Dow Jones en 5 minutos. Aquí lo tenemos, vamos a verlo en el daily. Aquí está, dólar americano canadiense, tendencia bajista. Buscaremos objetivos hasta 1,35, pero tendencia bajista al igual que el petróleo. Dólar franco suizo bajista también. Ya sabéis que hace lo contrario al euro dólar en diario.
Y aquí tiene soporte demasiado cerca. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que probablemente haga un doble suelo y rebote hacia zonas anteriores de máximos en 0,81. Así que tendencia bajista para el dólar franco suizo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Si tienes cualquier duda, me comentáis, ¿vale? Seguimos. Vamos a pasar ya a la perspectiva, a la ventana semanal. Ya sabes que es una ventana que a mí me gusta mucho, tiene muy buenos rendimientos para acciones e índices principalmente. Y vamos a empezar en este caso, pues aquí tenemos un gráfico de Salesforce que precisamente estaba viendo esta mañana, pero no estaba dando lugar de entrada. De hecho, Salesforce, pues aquí genera un soporte en $226, pero hay que ver si realmente lo sostiene. Así que de momento no lo ponemos a la cartera de seguimiento. Y vamos a empezar con Apple. Aquí vemos que, fijaos en el semanal, la vela que nos hace. Esta vela ha comenzado la semana flojo, precisamente cayendo desde los $240 y nosotros con nuestra estrategia semanal, ya sabéis, entramos buscando desde los 229 el crecimiento que le pueda llevar hasta precisamente este primer pico, la zona de 260,44. En Google hemos visto que la situación es totalmente diferente. Fijaos, es un caballo desbocado. Tenemos que desde que rompe nuevamente nuestra zona de entrada en $179 no para de subir. Es una subida libre y con volumen y por lo tanto estaríamos dentro de Google en 179. En Microsoft exactamente igual. Aquí vemos cómo el comportamiento, las caídas se corrigen muy rápido. Nuestra zona de entrada habría sido el entorno de $453 y de momento pues estamos hablando de un crecimiento de $50 por acción en Microsoft. En Amazon, quizás la que más decepcione de las tecnológicas, seguimos viendo recortes en $233. Entiendo que la reacción de Amazon tiene que producirse por encima de 250. Así que de momento la excluimos de la cartera de seguimiento. Alibaba, fijaos, está en una situación técnica que me gusta mucho. Está teniendo muy buenos informes por fundamental y fijaos cómo la zona de entrada sería una zona cercana a $120. Ya estamos en 145, muy cerquita de la resistencia en 148. Si la supera, a partir de ahí volveríamos a confiar en un valor que por otra parte desde 2021 no ha parado de caer. Así que entiendo que es una sobreventa gigantesca la que está sufriendo el valor. Vamos a ver también. Aquí tenemos JP Morgan, fijaos, cotizando tranquilamente en 297, con el sistema en semanal, recordad, entramos en 253, así que tranquilamente, como vemos, vamos surfeando ganancias y vamos dejando correr las operaciones. Vamos a ver Walmart, a ver si tiene algún tipo de recuperación muy tímida, la veríamos a partir de $105, pero de momento estaríamos dentro del valor. Como hemos visto, aquí realmente no ha terminado de cerrar, por lo tanto nuestra entrada hubiese sido a las inmediaciones de $80, así que de momento ganancia de $20 por acción y esperamos que vaya a buscar la parte alta en 177 tras la gran caída que sufrió el 18 de febrero. Vamos a ver también Home Depot, otro valor también con tendencia alcista naciente. Aquí vemos cómo Home Depot nos marca entrada precisamente en $386. Nuestra zona clave va a ser los 438, pero de momento el valor va poquito a poco, paso a paso, va subiendo. Vamos a ver también PepsiCo. Fijaos que parece que ha intentado una tímida reacción, pero ahí se ha quedado, realmente. Como vemos, todavía no estaríamos fuera, pero fijaos para todos aquellos que ingresaron en la zona de 149. Pues de momento ese descuento a la zona de 141, con máximo en 158, así que de momento esperamos. Vamos a ver Coca-Cola también por comparación y ver que tampoco se encuentra mejor. De hecho, Coca-Cola no nos marca posición de entrada, se encuentra con las medias cruzadas sentido adverso. Vamos a ver también, aquí tenemos Starbucks. Fijaos, tampoco está en posición de entrada en gráfico semanal. Y vamos a analizar también algunas acciones, como tenemos aquí, como es Zoom. Recordad que Zoom fue una acción que subió muchísimo en pandemia, de hecho subió un 800%, y ahora está dando una pequeña entrada. Fijaos cómo necesitaríamos el cierre semanal, habría que asegurar el cierre semanal en $85, y por encima de 92 me parece una acción interesante, así que vamos a seguirla muy de cerca con nuestra lupa carterial y a partir de ahí ver si realmente nos puede generar un beneficio interesante. Vamos a hablar también de NIO. Muy deprimida la acción, fijaos en semanal, pero ha generado una zona de entrada precisamente en las inmediaciones de $5. Por lo tanto,
como es una caída muy brusca desde hace prácticamente 4 años, desde la caída desde $66. Fijaos, la tendencia bajista es importante y por lo tanto vemos un viso de esperanza por encima de 6,90. Vamos a ver también, por ejemplo, Moderna. Aquí tenemos, fijaos, gráfico semanal en Moderna nos mantiene fuera también cotizando en $24. No ha hecho prácticamente nada este año, solamente caer y por lo tanto pues no nos merece realmente posición de entrada. Aquí ponemos un separador de periodos para que podáis ver por año que es un sistema el que estamos valorando en semanal que nos genera muy poquitas entradas pero muy efectivas. Vamos a ver Lululemon Atlética. Fijaos que es otra compañía que genera muy buenos rendimientos en el pasado y este año lo único que ha hecho ha sido caer. Desde la zona de $424 no ha parado de caer. Así que realmente, como vemos, descartamos también la acción. Una acción que se ha comportado muy bien ha sido Robinhood, el broker. Fijaos, este año no ha hecho otra cosa más que subir. La entrada nos la hubiera dado precisamente aquí, en el 2024, a $14 y desde los $14 se nos ha disparado a 123. Así que fijaos cómo todo este movimiento es una única operación. Es una auténtica locura la de Robinhood. Vamos a ver también a buscar alguna acción. Coinbase, por ejemplo. Coinbase este año hemos buscado oportunidad precisamente en el cruce que se produce en $244. Estamos en 323 con un descuento importante desde los 448 y por lo tanto seguimos confiando en el valor. Y ahora os voy a mostrar, una vez vistas las acciones para finalizar, la perspectiva semanal que podemos tener en índices, sobre todo en S&P, Nasdaq eh, y DAX alemán. Vamos a verlo en el SP 500. Perspectiva semanal para el SP 500. Aquí tenemos ajustado y fijaos cómo vemos realmente que este año la entrada en el SP 500 ha sido en la zona de 5.888. Ya llevamos un acumulado de 711 puntos. Y como vemos es una entrada que se produjo el 25 de mayo. Es decir, desde el 25 de mayo en gráfico semanal estaríamos comprados en el SP. Pero voy más allá. En los últimos 3 años, uno, 2 y 3, como vemos, habríamos estado prácticamente con dos operaciones dentro del mercado. Es un swing trading muy tranquilo, más posicional incluso, y por lo tanto esto es importante que lo veáis. La rentabilidad anualizada de los últimos 24 años estaremos hablando del 7%. Vamos a ver al Nasdaq, cuya rentabilidad anualizada sería del 9%, lógicamente porque el sector tecnológico es más volátil, pero fijaos en el Nasdaq. Tomamos una operación precisamente el 5 de febrero del 23 y mantenemos la operación precisamente hasta el 23 de marzo del 25. ¿Vale? Estos son muchísimos puntos dentro del mercado, de hecho son pues aproximadamente unos 7.500 puntos. ¿Y qué ha hecho este año el Nasdaq? Pues el Nasdaq nos da un aviso, igual que el resto del mercado americano, para entrar en los 20.800 en mayo y desde entonces lleva un acumulado de 3.400 puntos, lo cual no está nada mal para alguien que haya cazado desde mayo hasta hoy, 10 de septiembre, 3.400 puntos. Esto en Estados Unidos, que ya sabemos que la mayoría de sistemas funcionan aquí muy bien, sobre todo sobre el SP, en diario, de diario en adelante. Y vamos a ver, para finalizar, para no alargar mucho el vídeo, el DAX, que es el índice que conocemos, DAX alemán, que lo tenemos, vamos a ver si lo tenemos por aquí. Estaba algo más, aquí está, algo más desordenada desordenada la cotización. Y aquí tenemos también rentabilidad anualizada los últimos 24 años en torno al 8%. Fijaos, en el DAX, esto es lo reseñable. Hacemos una entrada precisamente en 26 de noviembre del 23 y seguimos dentro de esa entrada. Es decir, llevamos prácticamente casi 2 años con una única compra en el mercado. Compramos en 16.478, cotizamos actualmente los 23.000. Estamos hablando de un crecimiento de 7.310 puntos con una única entrada. Es cierto que se reparte en 2 años, pero como veáis es una manera de seguir la tendencia del mercado. Aquí hemos tenido un pequeño susto, fijaos, pero que bien recupera esa vuelta a nube y nos mantenemos actualmente en tendencia alcista.
Pues hasta aquí llegamos. Sesión de apertura en Nueva York, miércoles 10 de septiembre. Os espero mañana en la estrategia de trading semanal. Muchas gracias por seguirme, por acompañarme, por vuestros comentarios y que tengáis hoy un excelente día. Un saludo a todos.